Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos han consultado mucho. De manera genérica, el tema es este. ¿Cuáles son los requisitos de la pensión de vejez? Pero para ser francos, lo que más nos consultan es, venga, ¿y qué es mejor en materia de pensión de vejez? ¿Estar afiliado a Colpensiones o encontrarnos en un fondo privado? Para resolver ese interrogante, vamos a tener en cuenta algunos aspectos jurídicos y prácticos, sobre todo para saber qué es mejor en materia de pensión de vejez, si estar en Colpensiones o estar en un fondo privado. Entonces, miren, hay dos posibilidades para cualquier trabajador, sea dependiente, sea independiente. Una, afiliarse a Colpensiones. Eso se denomina régimen de prima media con prestación definida. Y la otra posibilidad es afiliarse al régimen de ahorro individual con solidaridad, es decir, a los fondos privados. Entonces, miren, estos dos fondos tienen características comunes, es decir, esté en Colpensiones o en un fondo privado, voy a tener pensión de vejez, voy a tener una pensión de invalidez, una pensión de sobrevivientes y un auxilio funerario. Para ser francos, en materia de pensión de invalidez y pensión de sobreviviente no hay diferencia entre estar en un fondo privado de pensiones o en Colpensiones. Las reglas son las mismas y el monto de pensión es el mismo. La diferencia la encontramos es en materia de pensión de vejez en Colpensiones frente a los fondos privados. También, ¿qué es común? Pues que el trabajador, sea dependiente o independiente, escoge dónde estar, si en Colpensiones o en un fondo privado. Él escoge libremente. Y si yo me afilio hoy a Colpensiones o a un fondo privado y me quiero pasar de un fondo, ¿sí?, privado a Colpensiones o de Colpensiones a un fondo privado, tengo que esperar que pasen por lo menos 5 años. Pero con esto, si a la persona, si es una mujer y le faltan menos de 10 años para cumplir la pensión, es decir, tiene más de 47 años, o el hombre tiene más de 52 años, ellos, si están en un fondo privado, no pueden, ¿sí?, irse para Colpensiones, no lo permiten. Para poder hacerlo tendrán que realizar una demanda judicial que denomina nulidad de traslado pensional. Y si estoy en un fondo privado y me quiero pasar a otro, el tiempo es de 6 meses. También, que es común, que en ningún caso la pensión podrá ser inferior al salario mínimo ni superior a 25 salarios mínimos. También, que es común, que no puede estar en Colpensiones de fondos privados, entonces está en un solo fondo. También, que es común, que no puedo recibir simultáneamente pensión de invalidez y de vejez. Yo puedo recibir pensión de vejez y a su vez pensión de sobrevivientes, pero nunca pensión de invalidez y pensión de vejez, o la una o la otra. Entonces, ¿dónde están las diferencias? Pues muy sencillo. En Colpensiones, ¿sí?, o el régimen de prima media con prestación definida, pues este es un régimen solidario, donde todo el mundo pone el dinero ahí. Y ahí sí, como el cuento, los que más cotizan, los que menos duran, sí, pues subsidian a los que más duran, sí, y a los que menos ganan. Más o menos esa es como la idea de este sistema. Entonces, cuando me pensionen en Colpensiones, cuando se den dos cosas: la edad, hombres 62 años, mujeres 57 años y 1.300 semanas. Entonces, cuando cumplo esos requisitos, me calculan la pensión que está más o menos entre el 70.5% y el 80%. Entonces, por ejemplo, una persona que los últimos 10 años cotizó, por ejemplo, sobre 10 millones de pesos, o cotizó toda la vida laboral en un promedio sobre 10 millones de pesos, pues su pensión más o menos será como de 7.500.000 pesos. Eso es más o menos, y pongo ese ejemplo porque es más fácil de realizarlo, pero es igual. Pero estoy en un fondo privado. ¿Cuándo me pensiono? Pues muy sencillo. Cuando yo tengo un capital necesario para pagar una pensión equivalente al 110% de un salario mínimo. Pero con esto, en el fondo privado nadie me ayuda. Con el dinero que yo ahorro, con ese dinero, ¿sí?, es que me van a reconocer la pensión de vejez. Pero con esto, si yo tengo un capital equivalente al 110% del salario mínimo, pues ¿cuál va a ser mi pensión? Pues de un salario mínimo, esa es la realidad. Entonces, vamos a nuestro ejemplo para comparar uno con el otro.
Si una persona trabajó más o menos durante 40 años en un fondo privado, perdón, y cotizó un fondo privado de pensiones, y cotizó, digamos, durante 40 años sobre 10 millones de pesos, ¿sí? Lo más probable es que su pensión esté en 1.500.000 pesos. Entonces miren que hay una diferencia grande entre Colpensiones, donde la pensión sería como de 7.500.000 para nuestro ejemplo, y en el fondo privado la pensión sería más o menos de 1.500.000. Es decir, lo que está claro es que la diferencia en cuanto al monto, ¿sí?, entre una pensión y otra, es que la de Colpensiones, por regla general, es 2 o 3 veces mayor que la de los fondos privados. Pero un tema que también quiero saltar para terminar con este video, y es, cada caso es particular. Aquí simplemente les damos unas reglas generales, pero usted quiere saber qué es mejor, si estar en Colpensiones o en el fondo privado, habría que revisar de manera particular cada situación concreta, los tiempos, los ahorros, los montos, y así puede sacar una conclusión definitiva. De todas maneras, con esto queríamos por lo menos darle unas reglas claras sobre esta materia y que ustedes sepan que estar en un fondo privado o en Colpensiones tiene unas consecuencias que obviamente la veremos cuando estemos recibiendo la pensión. Muchas gracias y un fuerte abrazo para todos y para todas.